Bienvenidas a este momento de encuentro con la palabra, esta formación bíblico existencial, donde estamos compartiendo esta epístola, la primera epístola o primera carta de San Pablo a los tesalonicenses. Ante todo vamos a presentar todo ante Dios, que está siempre con nosotros, diciéndole: Señor, que podamos abrirnos a tu Espíritu Santo para que podamos no solo aprender, sino hacer nuestra tu palabra, y que en nuestras comunidades día a día aprendamos a vivir más y más como tú quieres que vivamos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, este capítulo 5, vamos a escucharlo primero. En lo que se refiere al tiempo y al momento, hermanos, no tienen necesidad de que les escriba. Ustedes mismos saben perfectamente que el día del Señor ha de venir como un ladrón en la noche. Cuando digan paz y seguridad, entonces mismo de repente vendrá sobre ellos la ruina, como los dolores de parto a la que está encinta, y no escaparán. Pero ustedes, hermanos, no viven en la oscuridad, para que ese día los sorprenda como un ladrón, pues todos ustedes son hijos de la luz e hijas del día. Nosotros no somos de la noche ni de las tinieblas. Así pues, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Nosotros, por el contrario, que somos del día, seamos sobrios, revistamos la coraza de la fe y de la caridad, con el yelmo de la esperanza de salvación. Dios no nos ha destinado para la ira, sino para obedecer la salvación por nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros, para que velando o durmiendo vivamos juntos con Él. Por esto, confórtense mutuamente y edifíquense los unos a los otros como ya lo hacen. Les pedimos, hermanos, que tengan en consideración a los que trabajan entre ustedes, los presiden en el Señor y los amonestan. Ténganlo en la mayor estima, con amor por su trabajo. Vivan en paz unos con otros. Los exhortamos asimismo, hermanos, a que amonesten a los que viven desconcertados, animen a los pusilánimes, sostengan a los débiles y sean pacientes con todos. Miren que nadie devuelva a otro mal por mal. Antes bien, procuren siempre el bien mutuo y el de los demás. Estén siempre alegres, oren constantemente, en todo den gracias, pues esto es lo que Dios en Cristo Jesús quiere de ustedes. No extingan el espíritu, no desprecien las profecías, examínelo todo y quédense con lo bueno, abténganse de todo género de mal. Que el Dios de la paz los santifique plenamente, y que todo su ser, el espíritu y el cuerpo, se conserven sin mancha hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que los llama, y es Él quien lo hará. Hermanos, oren también por nosotros. Saluden a todos los hermanos con el beso santo. Les conjuro por el Señor que esta carta sea leída a todos los hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Bien, recordemos que esta carta, esta primera epístola a los tesalonicenses, es el documento más antiguo
de la cristiandad, al menos de las cartas conocidas, porque los evangelios se escribieron después de esto. Estas cartas de Pablo es el documento más antiguo, hacia el año 49-50 después de Cristo. Y pues podemos ver cómo Pablo ha ido llevando a la comunidad de Tesalónica para que viva según Cristo y según Dios. Porque el fin es ese, una comunidad naciente, joven, Él la llama a vivir como Cristo. Es decir, como vivir como hijos de Dios. Entonces, este capítulo 5 para algunos estudiosos es considerado un añadido, que no era parte de la carta al principio. ¿Y por qué? Porque ya se va viendo el cambio acerca del día del Señor, que Pablo pensaba que era inminente, que era muy cerca, que ya venía. En este capítulo 5 hay un cambio. Ahora no sabe cuándo será. Es decir, ahí parece la mano de otro autor. Sin embargo, la tradición lo ve como parte de la misma carta. Y vamos a mirar qué elementos tiene este capítulo 5, es el final de la primera carta a los tesalonicenses. En lo que se refiere al tiempo y al momento, el tiempo y el momento es el final, ¿no? El día del Señor, hermanos, no tienen necesidad de que les escriba. ¿Sí? Ya había escrito antes. Y esto es lo interesante, porque ¿por qué dice eso si ya antes les había escrito? En el capítulo 4, el capítulo 3. Ustedes mismos saben perfectamente que el día del Señor ha de venir como un ladrón en la noche. La tradición del día del Señor no es solo paulina, es una tradición del Antiguo Testamento. El día del Señor como el día en que vendría el Mesías y llevaría a Israel a liberarse de todas las esclavitudes políticas, religiosas, económicas, y quedaría por encima de todos los países. El día del Señor, los enemigos de Israel perecerían, mientras que Israel renacería. Entonces, pero Jesús transforma el día del Señor en el que Él perece por la humanidad. No es Israel el que se va a imponer para vivir una economía política muy buena y hacer un reinado que esté por encima de los demás. No, el día es el día en que Jesús muere y resucita, el día del Señor. Y por eso al resucitar nosotros celebramos el domingo como el día del Señor. Ya sabemos que ese es el día del Señor. Y fíjense, dice, ustedes mismos saben perfectamente que el día del Señor ha de venir como un ladrón en la noche. Todavía no se ha hecho una teología del domingo. Ya celebran el domingo las comunidades, desde el principio. Pero todavía no se ha entendido que el día del Señor es ese. Que en cada domingo, cuando se celebra la Eucaristía, no se realiza el sacrificio, se actualiza, se hace presente el día del Señor. Y dice, cuando digan paz y seguridad, entonces mismo de repente vendrá sobre ellos la ruina, como los dolores de parto a la que está encinta, y no escaparán. ¿De qué está hablando Pablo? Dice, aquellos que hablen de paz y seguridad. Pero es paz y seguridad no la de Jesús, sino la del mundo. La que hace sentir que estás bien con los bienes, que pues no te falta nada, que todo lo tienes y que tu corazón está puesto en esos bienes. Dice, cuando eso pase, entonces de repente vendrá sobre ellos la ruina,
como dolores de parto. Y a veces no se refiere a la ruina del dinero, sino a la ruina de la vida. Quien pone su corazón en los bienes, lo que encuentra es la ruina de la vida. Porque solamente la vida es vida cuando el Señor es nuestro pastor. Mientras yo no permita que Él sea mi pastor, aunque lo tenga todo, me falta todo. Porque es que Él lo es todo. Y dice, pues ese día no escaparán. Pero ustedes, hermanos, no viven en la oscuridad. Quiere decir que el que no escapa, el que entra en la ruina, es el que vive en la oscuridad. Entonces aquí tenemos que entender el mundo oriental, donde la divinidad es luz, pero no una luz de una lámpara. La luz de la lámpara o la luz del cirio es el símbolo que representa a aquel que es luz. Entonces entender que luz es luz conocimiento, luz amor. Estar en la oscuridad es estar en el desamor. Entonces por eso va a decir que ustedes no viven en la oscuridad, para que ese día los sorprenda como ladrón. Y si vamos ya a la vida de la iglesia, como sabemos que el día del Señor es el domingo, en que vivimos, hacemos memorial del misterio pascual, entonces puede ser que yo iba en la semana en la oscuridad y no me dé cuenta de la venida del Señor en la gran fiesta del domingo. Y puedo incluso ir a la celebración, pero no me doy cuenta que es día de luz, porque estoy en oscuridad, guardando resentimiento, juicios, odios, etcétera, ¿no? Dice, y precisamente, dice, es que vendrá como ladrón, se escabulle, no te das cuenta y te roba. La oscuridad nos roba siempre, nos roba la alegría, nos roba la paz, nos roba la vida. Dice, pues todos ustedes, versículo 5, son hijos de la luz e hijos del día. Entonces aquí él da una definición de quién es la comunidad. ¿Quiénes somos los que participamos de la comunidad? ¿Quiénes son los de Tesalónica y también quiénes somos los de hoy? Somos hijos de la luz e hijos del día. Cuando dice hijos de la luz, está diciendo hijos de la divinidad. Por lo tanto, si la divinidad tiene hijos, tiene que ser divinos. Algo divino no puede tener hijos que no sean divinos. Entonces, lo que está marcando es que somos una comunidad o comunidades divinas, porque cada uno es hijo de la luz e hijo del día. Nosotros no somos de la noche ni de las tinieblas. Entonces, el contraste, ¿no? ¿Qué somos y qué no somos? Somos hijos de la luz, por lo tanto no somos hijos de las tinieblas. Entendiendo luz como Dios mismo, la divinidad, el amor, la paz, y las tinieblas, lo contrario, el desamor, el miedo, el juicio, son las tinieblas. Entonces, ¿cómo el cristiano, la cristiana, se autodescubre como divina, como divino? Y esto le lleva a una expresión que decíamos la semana pasada, que se vuelve evangelio viviente. Esto le lleva a una expresión, a un modo de ser, en el cual la forma de tratar, la forma de ser con los otros, es amor. Es forma de amor. Y es lo que la primera comunidad desde el principio mostró. Miren cómo se aman. Dice, la gente iba a las comunidades y crecían. Dice, una vez entraron 3,000
y decían, miren cómo se aman. Yo tuve una experiencia de comunidad, precisamente donde vengo, que pude ver ese, miren cómo se aman. Miren cómo se aman. En la forma de tratar, de comprenderse, eso. Es fundamental. Y me decía una señora, después del encuentro, es que si no nos amamos, si nos tratamos mal en la comunidad, ¿qué estamos haciendo? Podemos hablar muchas cosas, pero ¿qué estamos haciendo? Si no tratamos, si no miramos a los ojos con amor, con ternura, con compasión, ¿qué estamos haciendo? Entonces miren, dice, así pues, no durmamos como los demás, sino que velemos y seamos sobrios. Entonces, está hablando un lenguaje que pasa de lo físico a un lenguaje, podemos decir, espiritual. No durmamos, es decir, no caigamos en el desamor. Dormirse es caer en el desamor. Estar despierto es estar consciente y por tanto estar en el amor. No durmamos, ¿sí? Dice, no nos quedemos sino sobrios. Seamos sobrios. Pues los que duermen, versículo 7, de noche duermen, o sea, en la oscuridad, en el desamor. Y los que se embriagan, de noche se embriagan, en la oscuridad. Y miren, está hablando de la embriaguez con el vino, como algo que está en contra de la luz del ser humano. Es decir, la embriaguez te roba la luz. Te hace hacer cosas que no pensabas hacer. Por eso decía que el alcohol puede hacer de un santo la mayor bestia. Entonces, aquí habla de esa embriaguez, pero también hay que entenderla con la embriaguez del mundo. La embriaguez del mundo es la vida en desamor, que embriaga. La vida en desamor no nos deja actuar ni ser conscientes de que somos hijos de Dios. No podemos vivir como hijos de Dios embriagados por el desamor, es decir, el miedo, el juicio, la condena, el resentimiento, el odio, la envidia, etcétera, etcétera. Nosotros, por el contrario, versículo 8, que somos del día, somos de Cristo, somos parte del cuerpo de Cristo, somos luz en Cristo y como Cristo, seamos sobrios. Es decir, el ser conscientes de quién eres, de quiénes somos, es lo que nos permite vivir sobriamente. El que no es consciente de ser luz, de ser hijo del día o hija del día, entonces cree lo que el mundo dice de sí. Entonces, yo soy combate, yo soy envidia, yo soy odio, soy resentimiento, yo soy división. Pero el que sabe que es hijo del día, el que sabe que es luz, entonces ese vivirá como luz, porque somos del día. Por eso la importancia de la conciencia de quién soy. Nosotros siempre estamos diciendo es que somos pecadores, que somos pecadores, que somos pecadores. Pero si decimos somos imagen y semejanza de Dios y decimos somos pecadores, entonces Dios es un pecador. Por eso soy imagen y semejanza de Él. Si yo me autodefino como pecador y la Biblia me autodefine como imagen y semejanza de Dios, entonces en simple regla de 3, Dios es pecador. Soy imagen y semejanza del pecado, que es Dios. Eso no puede ser, eso es una locura total. Pues eso es lo que decimos siempre, es locura total. Nosotros somos hijos de la luz, hijos de Dios,
que sí pecamos, que sí erramos, que sí nos equivocamos, que caemos en las garras de las tinieblas. Pero eso no nos define. Ese es el error del que tenemos que salir y volver a la conciencia de quién soy para vivir eso que soy. Entonces, en este momento puntual de la historia hace mucha falta que los cristianos estemos claros de quiénes somos. Que estemos con claridad absoluta que somos hijos de la luz, hijos del día. Somos luz. Porque participamos del mismo Espíritu de Dios, que es luz. Es decir, del mismo amor de Dios, de la misma santidad de Dios. Y en la medida que soy consciente de que soy luz, empezaré a vivir como luz. Para verlo fácil, cuando un joven, un niño, la mamá le dice, mira, tú eres mi hijo, hijo de tu papá, de tu mamá, y tienes que portarte como nosotros. Si ese niño recuerda eso, cuando va a la escuela, él va a portarse recordando quién es él. Y si la mamá le dice, usted es un niño bueno, usted es un niño santo, usted es un hijo de Dios, y él se cree eso, él va a vivirlo. Pero si lo olvida, va a ser de todo. Pues los adultos también somos como niños. Si no creemos que somos hijos de la luz, nos perdemos en la oscuridad. Entonces dice, así pues, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Hay que velar. Ese velar en cuanto a conciencia es que de continuo yo debo hacer un ejercicio el cual me impida olvidar quién soy. Porque las contrariedades del día, de la vida, las situaciones diarias me hacen olvidar quién soy. Y en ese olvido de quién soy, empiezo a vivir como lo que no soy, como oscuridad. ¿Sí? Nosotros, por el contrario, que somos del día, seamos sobrios. Revistamos la coraza de la fe y de la caridad. ¿De qué tengo que revestirme? Entonces, esto me lleva, o nos lleva en este tiempo pascual, a recordar nuestro bautismo. Hemos sido revestidos de Cristo. Hemos sido incorporados a Cristo. Entonces aquí se nos recuerda eso. Revistámonos de la coraza de la fe. Está viendo como un militar, ¿no? La coraza de la fe. ¿Qué hace una coraza? Impide que algo penetre, te protege. Entonces esto implica tener la fe. No es algo como hemos creído. Yo tengo fe católica porque mi abuelita me la enseñó, mi mamá me la enseñó. No está hablando San Pablo de esa fe. Está hablando de la fe que viene de la palabra de Dios. Recuerden que el capítulo pasado decía, y yo mismo les enseñé a ustedes desde aquello que Jesús dijo, y que Dios quería que fuera su voluntad, su santificación. Entonces, lo que Dios quiere, dice, es su santificación, es que vivamos santos. Eso es vivir en la luz, es lo mismo. Es lo mismo. Entonces, pero para eso debo revestirme de fe. Miren, se ha hecho estadísticas. La mayoría de los presidentes latinoamericanos son católicos o cristianos. La mayoría de los diputados, alcaldes son católicos. La mayoría de los que trabajan en empresas, en almacenes, son católicos o protestantes. Y sin embargo, la forma de mirarnos unos a otros, de tratarnos, de vivir la vida, es una vida caótica. Es una vida caótica. ¿Por qué? Porque una cosa es vivir cristianamente desde la educación que he tenido en familia, en casa, los buenos modales, si son buenos, claro.
y la enseñanza que ha venido de parte de la catequesis. Y otra cosa es una formación desde la palabra. Aprender a vivir a la luz de la palabra. Una fe que se vuelve una coraza. A mí nadie va a enredarme, porque mi fe está en la palabra. No es que un padre dijo que hay que hacer unos refugios porque el fin del mundo viene ya y que hay que... Hay varios lugares que están haciendo los refugios, Han cavado y han cavado y han cavado y han hecho unas cuevas allá, y allá se han ido incluso presbíteros. Algunos los han expulsado por eso, los obispos, por también tener la gente ideas extrañas. Allí está la palabra. ¿Qué es lo que tenemos que vigilar? Vivir como hijos de la luz, como hijos del día. La coraza de la fe y de la caridad van juntas, La fe auténtica, y ahí nos damos cuenta qué tipo de fe yo tengo. Porque la fe auténtica va de la mano de la caridad, de la caritas, del ágape, del amor que viene de Dios, del amor que nos enseña Dios, más allá de un sentimiento. Entonces, el que se reviste de fe, de inmediato se reviste de caridad. Si no estoy revestido de caridad, quiere decir que la fe que yo tengo no es la fe que viene de la palabra, es cualquier otra fe. Fe a una imagen, fe a un culto, fe a un rito, fe a una forma, pero no la fe en Dios dada en Jesucristo y que viene de la palabra. Entonces, por eso Jesús decía que el árbol se conoce por los frutos. Aquí no hay, usted puede ver un árbol lleno de hojas. ¡Ay, qué árbol más bonito! ¿Ve? ¡Qué naranjo más hermoso! Es que no tiene ni siquiera hongos en todo el tronco, y las hojas son verdes. Sí, pero espérate que dé la fruta. Cuando dé la fruta me doy cuenta si es bueno. Pues en nosotros es lo mismo. El fruto nuestro, el principal fruto, es el amor. Recordemos Gálatas capítulo 5 cuando estudiamos. Los frutos del Espíritu son amor, alegría, paz, justicia, bondad, autodominio, etcétera, 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 ¿no? O sea, el fruto primero del Espíritu es el amor. El amor. Pero ¿cómo voy a tener amor si la otra está hablando de mí? Ámala, ámalo. Porque Jesús dice que fácil es amar a los que te aman, a los que hablan bien de ti, a los que te dan cariño, a los que nos tratan bien. Qué fácil, dice. Y Jesús dice, ¿qué mérito tiene esto si también lo hacen los paganos? Hacen lo mismo, aman a los que los aman. Dice, ¿qué tiene de extraordinario? Lo extraordinario es que tú ames al que no te ama. Y esto no se puede hacer, uno, si no sé quién soy. Si sé que soy hijo de la luz, entonces sé que la luz me abraza, porque mi luz no está separada de la luz. Entonces me sé amado por Dios. Y en la experiencia profunda del amor de Dios, la que me permite amar al otro. Si lo veo desde el punto de vista humano meramente, no se puede. No, yo no puedo hacer eso. Yo no puedo amar al enemigo, porque cuando digo eso, no estoy identificándome con el espíritu. No me identifico con el espíritu, sino con la carne, con mi psicología humana, con mi yo falso, con mi ego. Desde mi ego eso es imposible. Que perdonar lo que tengo que hacer, que amar lo que tengo que hacer es vengarme. Lo que tengo que hacer es serrucharle el piso. Lo que tengo que hacer es mentir para que se hunda más. Ese es el ego. El identificarme con el espíritu me lleva a darme cuenta de algo fenomenal. Esa persona que me juzga, que me trata mal, lo hace porque no sabe. Porque no sabe quién es. No es que no sabe porque no tenga conciencia humana. La tiene. Es inteligente, sí. Es lógica, sí.
pero no sabe quién es. Y como no sabe quién es, por eso actúa así. Pero tú que sí sabes, o yo que sí sé quién soy, entonces le comprendo. Ahí entendemos por qué Jesús decía: Padre, perdónale porque no saben lo que hacen. Yo recuerdo que de muy jovencito decía: pero ¿cómo es que no sabían lo que hacían? Claro que sabían lo que hacían, ¿cómo que no saben lo que hacen? Pero es que Jesús está hablando de esto. No sabían lo que hacían porque ellos no sabían quiénes eran. Si hubieran sabido que eran luz, que eran hijos de Dios, jamás hubieran hecho eso. Entonces, por eso, cuando el otro me ataca, o el otro me trata mal, o el otro me hace algo, y yo no lo logro comprender desde la luz, se revela de inmediato algo: yo también soy oscuridad. Es decir, cuando en una comunidad alguien hace algo y el otro la juzga, ese hecho de juzgarle está revelando también ser oscuridad. Porque si fuese luz, no le juzgaría, le amaría. ¿Ven? Y diría: Padre, yo lo perdono, yo la perdono, porque no sabe lo que hace. Estoy clarita que no sabe lo que hace, porque estoy claro que no sabe quién es. Porque si supiera quién es, no haría eso que está haciendo. Es más, dice: con el yelmo de la esperanza de la salvación. El yelmo de la esperanza de la salvación. Es decir, de la seguridad de la salvación en Cristo. La fe auténtica me da una seguridad de salvación. Pero una seguridad de que la salvación no me la he ganado yo, sino que es una salvación gratuita de parte de Dios para mí y para todos. ¿Ve? Y precisamente como es gratuita para mí, es gratuita para todos los demás. Yo me he dado cuenta, probablemente los demás no, o algunos no. Y por eso mismo, porque es gratuita y porque experimento gratuitamente su amor, no me queda más que comprender, no juzgar, no señalar, no condenar. Entonces, la esperanza de salvación. Dios no nos ha destinado para la ira. Versículo 9. ¿Por qué razón? Porque algunos decían: bueno, si ya estamos salvados, podemos hacer de todo. Si a Dios me salvó, podemos hacer de todo. Dice: no, es que no has entendido la gratuidad. Si Dios nos ha salvado gratuitamente, ¿cuál debe ser nuestra actitud? La gratitud ante la gratuidad. Y ante la experiencia de un Padre que me ama infinitamente y del cual yo me sé imagen suya, luz en la luz, ¿qué me queda desde esa experiencia de luz? Vivir como luz. Porque si vivo como tiniebla es que no me he dado cuenta que soy luz. Es decir, quien dice: bueno, como Dios me ama y ya me ha perdonado y me ha salvado, pues yo puedo hacer lo que sea, es que no he entendido ni la luz, ni la salvación, ni nada. Porque el que comprende el haber sido amado y salvado totalmente por Dios, el único camino que le queda es el amor. Porque está lleno de amor, planificada en el amor. Y miren, dice: por eso Dios no nos ha destinado para la ira, como Él tampoco es ira. Dios no se ira. La ira es un pecado capital, un error capital. Soberbia, ira. Entonces, nosotros no hemos sido hechos para la ira. Dice: sino para obtener la salvación por nuestro Señor Jesucristo. No es por mí, es por nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Que murió por nosotros, para que velando o durmiendo vivamos junto con Él. ¿Ve? Ya sea durmiendo en una cama, aquí se refiere a la cama, o ya sea despiertos
vivamos junto con Él. Es decir, tanto en sueño como en estar despierto, vivo consciente de ser luz. Vivo la alegría de ser luz. Porque soy parte suya. Es más, dice, por esto es que es importante entender lo que el Señor nos revela. Vivamos junto con Él. Entonces la gente piensa, vivamos junto con Él cuando me muera. No, ahora, ya. ¿Por qué? Porque Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Entonces, como la cabeza vive, así debe vivir el cuerpo. Porque si el cuerpo vive distintamente de la cabeza, hay una esquizofrenia allí. Cuando nosotros vivimos en desamor, estamos esquizofrénicos, divididos, rotos. Entonces, el camino es vivir junto con Él. Ese junto con Él, hay que entenderlo bien. No es junto a mi lado, porque junto a mi lado significa ya separación. Junto con Él significa en Él, unido a Él, en un solo espíritu. El espíritu nos hace decir como Él, Abba, Padre. Entonces, ser consciente que soy su cuerpo. Este es un tema que varias veces he dicho. Hay mucho todavía que trabajar en esta teología del cuerpo. Porque la mayoría de los cristianos católicos, voy a ceñirme a los católicos, no se comprende esto del cuerpo de Cristo. Y Jesús lo enseñó muy bien, no con el tema del cuerpo, porque Pablo usa el tema del cuerpo, porque en el mundo griego el cuerpo era muy importante. Estar en forma en el mundo griego era de suma importancia, sobre todo para los hombres. El gimnasio, ¿ve? Y todo lo demás, la belleza del cuerpo. Entonces, ¿qué pasa? Pero Jesús ya había dicho que Él es la vid y nosotros los sarmientos. Un sarmiento que se separa de la vid no da frutos, se muere. Pero si está unido a la vid, da mucho fruto. Entonces, el camino cristiano, el camino nuestro es permanecer en la conciencia de unidad con la cabeza y en unidad con los demás miembros del cuerpo. Porque el problema es cuando me arranco de la unidad con los demás, me arranco también de la unidad con Cristo. Y en el fondo nunca pasa, porque mi espíritu nunca puede separarse del de Cristo, pero aquí sí no lo creemos. Entonces yo me separo, yo odio, yo separo a una persona, no le hablo, no la juzgo o lo juzgo, entonces yo lo mantengo allá. Eso me está diciendo a mí que yo no entiendo nada del cuerpo de Cristo, que yo no entiendo que soy sarmiento, y que el momento en que yo corto con un hermano, impido que la savia que nutre el tronco y las ramas, que es el Espíritu Santo, fluya libremente, el espíritu del amor. Porque al cortar con un hermano, una hermana, entro en desamor y ya el amor no fluye. Y cuando el amor no fluye, estamos muertos. En esto conocemos que hemos pasado de la muerte a la vida, en que amamos a los hermanos. Quien no ama permanece en la muerte. 1 Juan 3, 14 y siguientes. Entonces, ¿qué pasa? Dice, por eso, confórtense, versículo 11, mutuamente, confórtense. ¿Qué significa confortar? Ayudar a fortalecer, confortar, fortalecer, acompañar, dándole fuerza, dándole ánimo. Entonces, confórtense mutuamente. ¿Quiénes? En la comunidad. Es decir, en la comunidad no estamos para quitarnos el ánimo, sino para darnos ánimo. Confórtense. Y dice, y
edifíquense los unos a los otros como ya lo hace. Entonces, confortar, por un lado, al débil, y por ese mismo lado, edificar al otro. La única manera de edificar, ¿qué significa edificar? Ayudarlo a crecer. La única manera de ayudar a crecer es dándole amor al otro. Alguien me decía en estos días, es como la catequesis. Si usted va a una catequesis, un niño va a una catequesis, un joven va a una catequesis y no siente el amor de Dios en la catequista, todo se echa a perder. El cristiano debe estar convencido que es portador de la luz, que lleva su luz y que esa luz la lleva de manera libre, no es a la fuerza. Tengo que portarme bien, tengo que tratar bien a la gente. No, eso fluye. En la experiencia del amor con Dios y de Dios, fluye en mí la experiencia del amor a los demás. Mientras no tenga la experiencia de saberme amado, perdonado totalmente por Dios, elegido desde siempre por Dios, consagrado por Dios, santificado por Dios, si no tengo esa experiencia, no puedo amar. Y lo haré el primer día. A veces puede pasar que una persona llegó y el primer día que llegó todo el mundo, hola, bienvenida, no sé qué, bueno, venid, qué hermoso. Pero después cuando ya entró, entonces salen las garras. ¿Ve? Los celos, las envidias, el miedo, el juicio. Entonces eso lo que hace es que la persona se aleje otra vez. Y quede peor que antes, porque ahora queda frustrada, ¿no? Entonces eso nos puede pasar a nosotros. Entonces el camino es de edificarnos mutuamente. Entonces, ¿qué cosas en las comunidades podemos estar haciendo hoy que no edifican al otro? ¿Qué cosas podemos estar viviendo en las comunidades que no edifican a los demás? A los niños, a los jóvenes, a los adultos, a las mujeres. ¿Qué estamos haciendo a veces, no? Que no edifica. Dice, versículo 12, les pedimos, hermanos, que tengan en consideración a los que trabajan entre ustedes. Los presiden en el Señor y los amonestan. Es decir, los pastores. Tengan cuidado, porque el que ama, amonesta, pero amonesta con amor. El que ama, amonesta. Entonces, dice, ustedes tengan en consideración a los que trabajan entre ustedes. Ténganlos en la mayor estima con amor por su trabajo. Es decir, ya no solo el amor por ser hermano, sino también amor por su trabajo. Porque ese trabajo que hacen ellos, también yo debo hacerlo. Y si tengo amor por su trabajo, querré hacerlo yo también. Su mismo trabajo, evangelizar, etcétera, ¿no? Vivan en paz unos con otros. Y ese en paz no significa la paz romana, ausencia de conflicto. No. Está hablando de la paz, como Pablo es hebreo, hebrea. El shalom, que es la plenitud de los bienes divinos, que es amor, alegría, paz, justicia, todo junto. Vivan en paz los unos con los otros, en la paz de Dios. Por eso, esa recomendación en cada Eucaristía se hace. Dense fraternalmente la paz. Entonces, la paz. No, es la paz de Cristo. No damos cualquier paz. Es la paz de Cristo. Es el shalom de Dios. Es mi deseo. Entonces, el ideal sería que cuando yo doy la paz esté consciente y te diga, hermano, la paz de Cristo. Que lo estés sintiendo. No, la paz, ya no dimos la paz.
No, no. Es mucho más que ritual. Es pura existencia. Es pura existencia cristiana. Sentir. Y recordemos que el misterio está en el sentir. Pienso y siento. Y con lo que siento lo que proyecto afuera entonces. Es mi sentir lo que proyecto afuera. ¿Sí? Entonces, sentir con Cristo. Es más, dice el texto, mantengan paz unos con otros. El 14 dice, los exhortamos a sí mismo, hermanos, a que amonesten a los que viven desconcertados. Hay que amonestarlos. Dice, hay que llevarlos a la verdad, a los que están desconcertados. ¿A qué se refería? Que ya Jesús viene y entonces están desconcertados porque ¿y qué va a pasar en los 3 días de...? Amonéstenlo. Porque el cristiano no vive así. El cristiano no vive de miedo. Eso no es del espíritu. El cristiano, la cristiana vive de paz, de un estado de serenidad, de saber confiar, de abandono, de dejarle el pasado, ¿ve? Lo dejo a la misericordia de Dios. El futuro a la providencia de Dios y el presente al amor de Dios. Es vivir de esta manera, ¿no? En las comunidades nuestras. Entonces, que dice, se amoneste a los que viven desconcertados. Animen a los pusilánimes. Anímenlo. A los pusilánimes. Hay que animar a los que andan por ahí. A los que tienen poco ánimo. Y que a veces tienen poco ánimo, pero están metiendo la mocha por allá. Pusilánime, ¿no? Es más, dice, sostengan a los débiles. Miren, para poder llevar a cabo eso, debo estar consciente, si no, no lo voy a hacer. No hay que ser débil, dejémoslo atrás. No, sostengan a los débiles. Sostener al débil. Muchas veces el débil queremos echarlo. No funciona. No sirve, lo echamos mejor. Entonces hay que volver a Jesús. Cuando Jesús vio la debilidad de los discípulos, ¿por qué no los echó y buscó 12 nuevos? Porque esos 12 anteriores, bueno, ya se habían matado Judas, pero los 11 lo habían traicionado, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque Jesús también se mostró débil. Jesús también vivió en la humanidad débil. Se golpeaba las uñitas, le sangró los tropezones con las piedras, se le cayeron los dientes de leche, le salió sangre, se cortó alguna vez. Jesús vivió plenamente humano. ¿Por qué? Porque Él quería enseñarnos de parte del Padre que viviendo plenamente humano es como se aprende a vivir plenamente divinos. No es desencarnándonos. Que yo vivo, ya yo no siento eso, nada. Como decía una vez alguien que yo escuché en un supuesto testimonio, decía, no, ya yo no tengo ese problema de ustedes. Que no, yo nada, ya, yo vivo pensando en Dios. ¿Quién va a querer ser así? Eso es inalcanzable. Miren a Jesús, cómo Jesús vivió. Dice, en todo igual a nosotros, menos en haberse apartado del amor. Del pecado, pues. Menos en el pecado. No se apartó de la senda de amor. Pero todo lo demás lo vivió. Se le murieron familiares, lloró, sintió dolor, ¿ve? También se enojó alguna vez por ahí. Claro. Sintió malestar ante lo que no estaba bien. Claro. Pero no se apartó del amor. A pesar de que algo no le gustaba, siempre le miró con ternura. ¿Ve? Le miró, hay una vez dice, le miró con desafío para que cambiara.
Entonces a veces traduce, lo miró con ira. No, no, no era con ira, porque si era ira, entonces sí pecó. Si Jesús lo miró con ira, está listo. No, lo miró con un desafío amoroso. Entonces Jesús fue en todo como nosotros. Le dio la barriga, ¿sí? Le daban gases, igual que nosotros. Y por eso dice, el que cree en lo que yo les digo, hará lo que yo hago, y aún cosas mayores. Pero como nosotros sacamos a Jesús, lo desencarnamos y lo tenemos por allá arriba, entonces nosotros vivimos de una manera, y es la adoración al Señor, es ponerle flores, ponerle... No, no, es que Jesús no vino para eso. La auténtica adoración a Dios es vivir como Jesús. No hay mayor adoración que vivir como Jesús, plenamente humanos, plenamente divinos. ¿Ve? Entonces, ¿qué pasa? Dice, además de esto, miren que nadie devuelva a otro mal por mal. ¿Qué es lo que hacemos en las comunidades? Ella dijo, yo le digo también. Ella me hizo, yo le hago. Aquel me hizo, yo le hago también. A nadie devuelvan mal por mal. Antes bien, procuren siempre el bien mutuo y el de todos. El bien común, no mi bien. No estar yo bien. Por eso es que el Papa Francisco en Evangelii Gaudium va a decir que hoy hay muchas comunidades que se llaman cristianas, pero no lo son. Dice, porque ni les importa Cristo, ni les importa a los pobres. Ah, no, que yo como comunidad, aleluya, no sé, que yo canto a Dios, pero nada que ver con Cristo, es decir, convivir como Cristo, como comunidad. Ni me importan los pobres. Entonces, no tengo, esa comunidad, aunque cante, aunque rece, y haga el rosario de la misericordia, y el rosario de lo que sea lo que sea, no está viviendo en Cristo. No está viviendo en Cristo. Y miren, dicen, estén siempre alegres. ¿Cómo está? Aquí, como Dios me tiene. ¿Cómo está? Aquí, un dolor en la pierna. Aquí, oye, estén alegres. Porque nuestra alegría no está en que estemos enfermos o no, en que tengamos dinero o no. Nuestra alegría está en sabernos amados por Dios, salvados por Dios, consagrados por Dios. Ahora hay mucho, están floreciendo muchas consagraciones, que a los ángeles, que a María, que a María de Guadalupe, que a María Reina de la Paz, que a María, a todas las Marías, que a San José, que... Entonces, lo que no nos damos cuenta es que ya nosotros fuimos consagrados. Léase Efesios capítulo 1, versículo 1 en adelante. Hemos sido elegidos, consagrados y amados por Dios. Él nos consagró. Ah, no es que yo me consagro, no. Él nos consagró. Y en el bautismo fuimos doblemente consagrados entonces, porque ahora fuimos consagrados en Cristo, para ser cuerpo de Cristo, incorporados a Él, revestidos en Él, uno con Él, etcétera, etcétera, iguales con Él. Entonces, el desconocimiento de la palabra es el que nos lleva a estar inventándonos cosas muchas veces, de andar buscando y buscando y buscando. La palabra nos revela todo el amor de Dios. Todo el amor de Dios. Miren, dice, estén siempre alegres, oren constantemente. Oren constantemente. No, y ese orar constantemente no significa dar un libro de oraciones y a cada momento estar leyendo el libro. Sino que recuerden que orar, como dice San Agustín, una definición más preciosa, gran orante, no es aquel que quiere decirle a Dios lo que Él quiere, sino que escucha lo que Él dijere.
Orante es el orante continuo es el que está escuchando la voluntad de Dios a cada momento. En cada momento, en cada acción es consciente de quién es, de quién soy y que mi camino es hacer la voluntad de Dios. ¿Y dónde está la voluntad? En la palabra, me la está dando. Ahora, si yo no leo la palabra, no leo la Biblia, ¿cómo voy a saber lo que Dios quiere? ¿Cómo voy a vivir como comunidades? ¿De? Me decía una persona también allá en Colombia, lo que pasa es que falta formación. No nos forman. Y no es que no nos forman, es que la gente no quiere ir a formarse. Porque creen que ya con lo que tienen están hechos. Y no es cierto. Hasta que no se den cuenta que están sufriendo, que llevan cadenas en sus vidas, que llevan problemas profundos, hasta que no se den cuenta. Y lastimosamente a veces hay que esperar, como dicen en el argot nuestro, que toque fondo. Que toque fondo. Cuando lo que hay que hacer es seguir el camino de la palabra. ¿Ve? Alégrense. En todo den gracias. En todo den gracias, pues esto es lo que Dios en Cristo Jesús quiere de ustedes. Me hizo un mal gesto. Señor, gracias porque puedo ver ese mal gesto que me hizo esta persona. Y puedo ver que está clamando amor. Su mal gesto es un clamor de amor. Gracias por hacerme consciente de esto. Y oro por ella para que pueda abrirse a tu amor, pueda descubrir tu belleza, tu grandeza. Esa debe ser nuestra reacción. Si somos luz. Ahora, si alguien me trata mal, un compañero mío me trata mal y yo voy y le digo a todos los demás sacerdotes que ese sacerdote es malo, estoy igual que él. Lo mismito. La misma oscuridad. Entonces, lo importante que es la palabra en la comunidad. Dice, en todo den gracias, pues esto es lo que Dios en Cristo Jesús quiere de ustedes. Que vamos agradecidos en todo el día. Por un lado, orando. Por otro lado, agradeciendo. Y esto hará que viva la alegría. ¿Ve? Gracias. No extingan el Espíritu, con mayúscula, o sea, el Espíritu Santo. ¿Qué significa extingan? Algunos dirán, no contristen. Lo que está diciendo es, no impidan que el Espíritu Santo actúe a través de ustedes. ¿Y cuándo impido que el Espíritu Santo actúe o no actúe? Impido que actúe cuando me cierro al amor. Cuando me cierro al amor, impido, extingo el Espíritu Santo, el Espíritu del amor de Dios, que se va a mostrar en una mirada compasiva, en el trato, etcétera, etcétera, etcétera. No extingan al Espíritu, no desprecien las profecías. La profecía no es adivinanza. Porque a veces nosotros pensamos que la profecía es adivinar. No. La profecía es alguien, el profeta es alguien que mirando el presente hace una mirada prospectiva y dice, si así seguimos, ¿qué pasará en 20 años? Y si cambiamos, ¿qué pasará en 20 años? Entonces le dice, hermanos, si no cambiamos, si ustedes no cambian, les aseguro que en 20 años va a pasar esto y esto y esto y esto. Esa es la profecía. ¿Ve? Es la llamada desde la palabra, desde la luz, al cambio de vida. Dice, es más, dice, no desprecien la profecía, examínelo todo, pero quédense con lo bueno. Examínelo todo, pero quédense con lo bueno. El cristiano no vive de miedo. Ay, no, eso yo no lo puedo ver. No, eso no. El cristiano no vive así. Examina todo con madurez, porque tiene la coraza de la fe. Y entonces lo bueno lo asume. Quédense con lo bueno. Es más, dice, absténganse de todo género de mal. El mal, ¿quién lo produce? ¿Habrá un ser fuera de nosotros produciendo mal?
o somos nosotros los que estamos haciendo el mal. Y por eso dice la palabra, absténganse de todo género de mal. Y luego viene la última parte, que es casi la despedida, pues, que Él, el Dios de la paz, los santifique plenamente. Es decir, les haga entender que son santos, imagen y semejanza de Él. Y que todo su ser, el espíritu y el cuerpo, se conserven sin mancha hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa eso sin mancha? Es vivir en el amor. Que vivamos desde el espíritu, que es amor, habitando un cuerpo en el amor. Viviendo el amor hasta la venida de Jesucristo. Fiel es el que los llama y Él quien lo hará. ¿Quién es el fiel? Es Dios. Él nos llama y es Él quien lo hará. No soy yo el que lo voy a hacer. Porque cuando yo pretendo creer que yo soy el que hago las cosas, entonces viene la gran soberbia que se reviste de humildad. Y cuando nos damos cuenta de eso, es que no me mencionaron, que no me dijeron, no dijeron mi nombre, esto que yo participé, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ve? Fiel es Él que lo llama y es Él quien lo hará. Es Él el que nos empuja. La obra es del Espíritu, la obra realmente es de Dios. El auténtico testimonio es ver todo lo que Dios hace en nosotros y a través de nosotros. No lo que yo hice o lo que yo hago, no. Hermanos, oren también por nosotros. No, es que como yo soy ya el pastor, yo no necesito oración. No, oren por mí. Miren la humildad del Papa. Carlos lo dice, oren por mí. Oren por mí. Saluden a todos los hermanos con el beso santo. Por allá, como dice en las traducciones de allá, el ósculo de la paz. Bueno, el beso santo del que habla aquí era el beso en la boca. Los cristianos, en los primeros momentos, todavía hasta el 50, se besaban en la boca, hombres y mujeres. Por eso es que en el mundo romano, ellos paulatinamente tienen que dejarlo, porque en el mundo romano eso era ya algo prácticamente sexual. Entonces por eso decían que los cristianos hacían orgías, además que mataban niños y tomaban la sangre, porque ellos oían, esta es mi sangre, no sé, entonces ellos decían que mataban niños y se tomaban la sangre y que hacían orgía, porque decían, desen el beso santo. Entonces, ¿y qué es eso el beso santo? Es en la boca, es el beso en la boca. No es el beso español de que los cachetes, bueno, parecido al ruso sí, porque el ruso sí es cachete, boca. El ósculo de la paz. Bueno, ahora como cambió la forma, miren que si fuéramos a la estricta palabra, no, aquí están fallando porque no se besan con el ósculo santo, no se dan el beso en la boca. No, ha cambiado la historia, se abraza, se besa, pero hay que estar en la conciencia de la paz, que es la de Cristo. Yo estoy dando a ti la paz de Cristo, no es la mía, es la de Cristo, es la que me ha transformado, la que ha llamado mi vida al camino de la verdad. Es más, dice, les conjuro por el Señor, miren lo que dice aquí, que esta carta sea leída a todos los hermanos, no a unos, que a la comunidad esta carta se le lea a todos los hermanos. ¿Por qué? Por la riqueza que tiene. Porque esta palabra edifica la comunidad. Entonces, todavía no hemos entendido esto. Y miren lo que dice al final. Les conjuro. Es una palabra muy fuerte, ¿eh? Les conjuro por el Señor. Casi está diciendo, les ordeno absolutamente. No pueden hacer otra cosa sino leerla a todos los hermanos. Y fíjense, esas cartas se las pasaban a una comunidad y luego a otra, y así se repartían las cartas. Y luego, para que no se perdieran las cartas, entonces las duplicaban
Y ahí fue que vinieron las interpolaciones, los añadidos que hemos dicho, ¿no? Pero era que todos escucharan lo que estaba diciendo Dios a través de Pablo. Y al final va a decir: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Por eso nosotros respondemos: y con tu espíritu. Es la gracia y la paz. La gracia es en el lenguaje griego, gracia, y la paz viene del lenguaje hebreo. La gracia y la paz, el shalom, para que ambos entendieran, ambos grupos entendieran. La gracia que los griegos entendían de los dioses. Los dioses daban gracias, no los destruían a los humanos, les favorecían, los acompañaban, los protegían, las gracias de los dioses. Pero ahora Pablo dice: la gracia de Jesucristo y la paz, para que el hebreo entienda que es el shalom de Dios, que esté con todos ustedes. Bien, entonces ahí se termina la carta, la primera carta tesalonicense, luego viene la segunda. Pero sí me gustaría que de pronto, en lo que queda del tiempo, no sé cuánto queda, solo mirar algunas cositas. ¿Se han dado cuenta la importancia del estudio de la palabra en la comunidad? De catequistas, de ministras, de lectores, de todos, del sacerdote, del obispo. El contacto con la palabra y la interpretación de esa palabra en su contexto, para aplicarla en nuestro contexto y no entonces sesgarnos, ¿ve? No equivocarnos. Entonces lo que queremos decir es cómo es importante hoy hacer esa lectura de la palabra conociendo los contextos y traerla como un midrash a nuestras vidas, y que aquello que las comunidades vivían y que Pablo les recomienda, hoy también nosotros lo asumamos. Comunidades que viven el Espíritu de Jesús. ¿Sí? Bien, entonces hoy no vamos a tener tiempo para preguntas. Vamos a hacer la oración final. Yo creo que las preguntas sería bueno llevarlas en la casa y volver a leer ese capítulo en casa, leerlo de nuevo, incluso hacer una lección divina. Voy a hacer una lección de este capítulo 5 o de la carta entera, día a día, de aquí hasta el otro martes, Dios mediante, hacer una lección. Y entonces, como en mi comunidad, yo, no los demás, yo, porque si yo hago la lección y pienso que esto es para los demás, esto es no, ya estoy en la oscuridad. Yo, ¿qué me está diciendo a mi vida en la comunidad esto? ¿Cómo estoy viviendo realmente yo la fe? Realmente es una fe de lo que dicen, me dijeron, que eso tenemos que, yo le decía ya, un momento me pidieron una intervención, eso de los pantaloncitos cortos. Nosotros podemos ser ingenieros, médicos, catequistas, pero con pantaloncitos cortos. A la hora de entrar en el mundo de Jesús, todas las ideas que tenemos son ideas que nos enseñaron como solamente opiniones. Y una cosa es estudiar la Biblia desde la opinión, y otra cosa es desde el contexto, del texto y el contexto. Es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque desde la opinión yo estoy recibiendo lo que aquel interpretó, nada más. No lo que está diciéndose allí en la palabra. Miren lo que dice, miren lo que dice una palabra griega, o si es necesario traer el lenguaje arameo. Eso es el contexto. ¿Qué se entendía ya eso? ¿Cómo se entendía aquello? ¿Ve? Lo que dije, cómo se entendía la paz, no como nosotros creemos que es pues no tener guerra, no tener problemas, no, es el shalom de Dios. Entonces es sumamente importante. Entonces cuando se leer las notas de la Biblia. Bien, te damos gracias, Señor, por tu maravilla, por tu amor infinito con nosotros, porque no dejas de llamarnos con hilos de ternura y cuerdas de amor, para que tengamos vida abundante, la vida de tu amado Hijo. Enséñanos, como María, nuestra madre y hermana,
abrirnos a tu palabra y a guardarla en el corazón, para que podamos hacer la vida en nuestras comunidades. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y les esperamos el próximo martes, que iniciamos una nueva carta, la segunda carta a los tesalonicenses. Así que pues lo esperamos a la misma hora y por este mismo canal. Bendiciones.